Muy buenos días, les habla Gabriela Araya, analista de AvaTrade. Comenzamos el día de hoy con una nueva sesión de apertura de la sesión americana. Estamos a miércoles 4 de abril. Ya hemos conocido datos importantes provenientes desde la economía de Estados Unidos, así que les voy a entregar la información de inmediato, pero antes de eso vamos a revisar el aviso de riesgo. Recuerden que el trading en CFDs, spread betting y opciones conlleva riesgos y puede provocar la pérdida de su capital. La CNMV cree que debido a su complejidad y riesgo, la adquisición de CFD, Forex y opciones no son adecuadas para los inversionistas minoristas. Recuerden que las plataformas de trading les entregan la herramienta de apalancamiento, herramienta que puede amplificar las ganancias, pero también las pérdidas, y estas podrían ser superiores incluso a la cantidad invertida originariamente para adquirir el producto. Así que si tienen cualquier duda al respecto, recuerden que siempre me pueden enviar un correo a informacion@avatrade.com y también pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono, a través de las redes sociales. Recuerden que tenemos Twitter, Facebook, el canal de YouTube, todo con el nombre de AvaTrade Latam. Así que ya visto eso, nos vamos de inmediato con el calendario económico. Como les mencionaba, hoy día tuvimos un calendario económico interesante. Tuvimos datos provenientes desde Australia en la sesión de Sydney, desde China con cifras de PMI de servicios de Caixin. Tuvimos datos provenientes desde Reino Unido, Europa, Estados Unidos. Así que vamos a partir rápidamente con lo que conocimos para Australia. Fueron permisos de construcción. Mostró una caída importante la cifra de permisos de construcción, desde 17,2 a menos 6,2%, mayor de lo que el mercado esperaba. Sin embargo, si vamos a revisar el par australiano frente al dólar norteamericano, tuvimos algunos movimientos hacia el alza, pero lo primero que conocimos al tener ese mal dato proveniente desde Australia, que fue prácticamente, déjenme ver acá para poder poner el horario GMT y así estamos completamente coordinados, claro, a la 1:30 de la mañana hora GMT. Si vamos a mirar la plataforma, a la 1:30 de la mañana lo que tuvimos como movimiento fue un leve movimiento hacia el alza y luego la corrección hacia la baja rápidamente por parte del dólar australiano, que obviamente perdió terreno por estos malos datos provenientes desde la economía australiana. Sin embargo, llegó a niveles en torno a los 0,76,61 y ahora está dando la pelea en torno a los 0,76,80, perdón, 0,76,80. Dando la pelea por quedar por sobre la media móvil de 100 periodos, lo que le entregaría un sesgo alcista. Ahora, hemos tenido otras informaciones también que han afectado en general a los datos provenientes desde la economía australiana y, perdón, los movimientos del dólar australiano y que tienen que ver con China. Conocimos los PMI de servicios de Caixin para China, que fue un dato que mostró una caída importante de 54,2 a 52,3, mucho más de lo que se esperaba en el mercado, porque de hecho el mercado esperaba ver un alza y no tuvimos un alza, fueron malos datos provenientes desde la economía china y lo único que logró frenar en cierta medida el sentimiento bajista por parte del dólar australiano fueron las ventas minoristas que quedaron en un 0,6%, que fue un dato positivo para la economía en sí. Ahora, los datos de PMI de servicios de Caixin, para China todavía están por sobre el nivel de 50, todavía está generando una cifra de expansión, pero se dio durante el mes de marzo a un mínimo en 4 meses. ¿Luego de qué? Luego de que los nuevos negocios y el empleo se expandieran a este ritmo más lento. Fue su nivel más bajo desde el mes de noviembre, pero como yo les mencionaba, se mantuvo por encima de la marca de 50, que separa el crecimiento de la contracción. Así que todavía están en crecimiento. Esta debilidad del PMI manufacturero de Caixin también está generando temor a una desaceleración más severa que la prevista en esta economía, en el gigante asiático. Sin embargo, el indicador privado que también conocimos contrarrestó con la versión del gobierno que fue más fuerte de lo esperado. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre ya dentro de los próximos meses. Recuerden que el PMI de servicios de Caixin, que se publicó en 52,3, tiende a enfocarse en firmas más pequeñas. En general, nuevos negocios fueron los que se dieron durante el mes de marzo, un mínimo en 5 meses. ¿Ya? Así que para que lo tengan presente. ¿Y cómo afecta esto a China? Lo habíamos visto el día de ayer en el seminario, en donde estábamos viendo el tema de las correlaciones, ¿se acuerdan?, entre algunas divisas y algunas materias primas, y en este caso China en particular tiende a afectar a las divisas ligadas a materias primas como lo son el dólar australiano, como lo es el dólar neozelandés, el dólar canadiense, como lo es el oro también.
Y eso tiene que ver con que esta economía china es el principal demandante de materias primas. Por ende, cualquier movimiento por parte de esta economía que muestre cierta contracción genera incertidumbre dentro del mercado. Así que para que lo tengan presente. Por eso que también hemos visto cómo impacta a algunos instrumentos en particular. Ahora, yo les había prometido poder tener una comparación de algunos, déjenme poner aquí una plataforma que me va a ayudar para conocer la cifra de correlación que yo se las había quedado debiendo el día de ayer. Si me esperan un segundo, se las entrego de inmediato. Vamos a poner el gráfico del australiano dólar. Y ahí les voy a mostrar de inmediato esta comparativa para poder ver los dos precios de los instrumentos en el gráfico en sí. A ver, denme un segundo. Esta es la plataforma que les estaba mencionando y vamos a ver de inmediato. Sé que aquí hay una opción para poder comparar. Ah, no, pero acá tengo un segundo. Con el oro, ¿cierto? Gold. La correlación entre el dólar australiano que tenemos acá arriba y el oro es en este momento negativa, de menos 0,28. Este es un gráfico diario. Veámoslo en un gráfico semanal. Tiende a ser una correlación positiva, que era lo que estábamos hablando ayer, pero no es un nivel significativo, por lo menos no al día de hoy, o no a esta semana, perdón, porque estamos viendo un gráfico semanal, porque tenemos una cifra en 0,68 y en algunos periodos anteriores incluso estuvo en el borde de los 0,92, que está muy cerca al 1,00, lo que muestra que es una significancia mucho mayor, en donde era positiva, por ende movimientos bajistas por parte del oro también significaban movimientos bajistas por parte del dólar australiano. Gran parte de los movimientos dentro del dólar australiano en ese momento, que era en el año 2014, se podían explicar a partir de los movimientos del precio del oro. Sin embargo, hay momentos que si se fijan en que la correlación no es positiva, de hecho fue inversa, y claramente vimos un cambio en ambos instrumentos, lo que muestra que hay que seguir muy de cerca este coeficiente porque no necesariamente todo el tiempo está explicando el movimiento de un instrumento. ¿Ya? Así que para que lo tengan presente, la correlación el día de hoy está en torno a los 0,67, es un nivel de baja significancia, no explica en gran medida el comportamiento del precio del dólar australiano a partir de los movimientos del precio del oro. Así que se los había quedado debiendo el día de ayer. También vamos a ver un poquito más adelante la otra correlación que me habían preguntado, que era el dólar CAD con el precio del barril de petróleo. Pero vamos a seguir con los instrumentos y con el calendario económico y después cuando lleguemos al petróleo vemos esa correlación que me habían preguntado. ¿Qué ha pasado con otras noticias que hemos conocido durante el día de hoy? Porque antes de pasar a eso, déjenme sí entregarles los niveles de precio clave para el australiano dólar. Antes de que lo olvide, tenemos una pendiente bajista por acá. Tenemos este Fibonacci acá. El precio está en 0,76,53. Ese es el nivel de soporte más importante a partir de un 76,4% de un Fibonacci. En gráficos diarios la tendencia sigue siendo completamente bajista, no hay cambio en ese sentido y de hecho los mínimos son cada vez más bajos. El nivel de resistencia en este momento se mantiene en base a ese mismo nivel de Fibonacci, incluso no. De hecho, ajustémoslo a otro Fibonacci que hace más sentido, porque tiene que ver con el movimiento hacia la baja que estábamos viendo. Va a estar en color fucsia y el primer nivel de resistencia estaría en la zona de los 0,77,57. Los niveles para la sesión de trading del día de hoy serían esos, 0,76,53, 0,77,57. Para aquellas personas que están haciendo trading intradía, scalping, ojo que en gráficos de 30 minutos no hay tendencia clara en este momento para el dólar australiano frente al dólar. Si se fijan, tenemos al precio oscilando entre estos niveles, entre prácticamente
los 0,77,12, los 0,76,53, esa es la zona en la cual se encuentra oscilando este instrumento, así que vamos a seguir monitoreándolo durante el resto de la sesión. Ahora también conocimos otros datos, y otros datos provenientes desde la economía de la zona euro. Reino Unido, ¿qué fue lo que nos entregó como datos el día de hoy? Reino Unido nos entregó datos relacionados al PMI del sector de la construcción, pésimos datos provenientes desde esa economía. Fueron pésimos datos porque cayó hacia una contracción económica el sector de la construcción. Es decir, no está creciendo el sector de la construcción y por primera vez en mucho tiempo. De hecho, creo que acá podemos ver la curva del gráfico de cómo se ha estado dando esta cifra. Y aquí tenemos desde 2014 hasta prácticamente lo que hemos conocido en este último tiempo. Y si se fijan, claro, teníamos en el 2014 cifras de 64,6 positivo, porque quería decir que el crecimiento del sector de la construcción se estaba dando y se estaba dando de una manera acelerada. Pero esto comenzó a caer después del Brexit, que fue cuando lo tuvimos durante el mes de junio del año 2016, por acá. Ahí tuvimos los primeros síntomas de contracción en el sector de la construcción. Luego vinieron los estímulos por parte del Banco de Inglaterra, ¿cierto? Recortando la tasa de interés para tratar de estimular la economía y que no se sintieran afectados los distintos sectores dentro de la misma. Elevó las cifras de construcción y bueno, hoy en día estamos viendo que nuevamente cae por debajo de los 50, muestra una contracción económica importante porque no solamente quedó muy por debajo de los 50, sino que no logró alcanzar lo que el mercado esperaba. El mercado ya esperaba ver una caída, pero una caída de 51,4 a 50,9, que todavía nos dejaba en crecimiento, leve, pero crecimiento, pero cayó muy por debajo de los 50 y eso mostró mucha incertidumbre y generó una presión bajista por parte de la libra esterlina, que es la que estamos viendo hoy en día. Claramente el mercado tomó esa información y empujó a la libra hacia la baja porque fue un pésimo dato proveniente desde Reino Unido. Así que, bueno, a pesar de ser un pésimo dato, si se fijan, el precio respetó en la parte superior los 1.41 como resistencia, luego también está respetando la línea de tendencia alcista que habíamos destacado el día de ayer, que habíamos mencionado que mientras el precio no sea capaz de quebrar esa línea ni quebrar los 1.40 y los 1.40, que es el nivel que tenemos puesto ahí, déjenme borrar esta línea. Ahí sí, los 1.40, que es el nivel psicológico, no estaríamos confirmando que las caídas puedan continuar dentro de estas próximas horas. De hecho, el precio está justo ahí. Quebró momentáneamente la tendencia alcista, pero hasta el momento es un falso rompimiento. El precio ha logrado recuperarse, así que seguimos monitoreando como niveles de precio clave para esta sesión de trading en particular, para la libra dólar, 1.41 y 1.40. Si vamos al gráfico de una hora, fíjense en lo siguiente. Caídas que fueron los que presenciamos, tuvo leves movimientos bajistas hace un par de minutos atrás, en donde el precio había incluso alcanzado los 1.40,14, rápidamente retrocedió, y esto tiene que ver con que también conocimos algunos datos provenientes desde la economía de Estados Unidos, y esos datos tienen que ver directamente con el cambio de empleo ADP, que era lo que yo les había mencionado también, que tenemos que estar monitoreando. Y fíjense en lo siguiente, el cambio del empleo no agrícola para Estados Unidos fue muy positivo, si bien no logró acercarse a la lectura del mes anterior, que de hecho fue revisada, sufrió un ajuste la cifra del mes anterior, por eso tiene un puntito amarillo al lado de ella, pero el ajuste fue mejor de lo que el mercado esperaba, porque eso está en verde. Seguramente la cifra no recuerda en este momento cuál era, pero tiene que haber estado por debajo de esos 246.000, quiere decir que la cifra que se reportó el mes anterior fue revisada e incluso fue mejor de lo que se había reportado, positivo. El mercado esperaba 208.000 y lo que tuvimos fue 241.000, mucho más positivo de lo que el mercado estaba esperando, así que en ese sentido fue un muy buen dato para Estados Unidos, y al ser un muy buen dato para Estados Unidos genera también especulación respecto a lo que puede ocurrir durante este día viernes, donde vamos a conocer el non-farm payroll. Recuerden que ese evento en particular lo vamos a estar siguiendo en vivo, igual que el mes pasado, y les dejo el enlace a través del chat para que puedan inscribirse desde ya, si es que no han recibido el enlace, ahí para que puedan inscribirse y participar. Es temprano, parte a las 9 de la mañana hora de Chile, pero es porque el dato se entrega a las 8:30 de la mañana hora de Nueva York. Así que sí, hay que despertarse un poquito más temprano, pero dada la volatilidad que tuvimos el mes anterior cuando se publicó de manera sorpresiva una cifra de non-farm payroll por sobre los 300.000, vale la pena quizás despertarse un poquito más temprano y estar pendientes de lo que podría estar ocurriendo con el precio del dólar. Así que bueno, por eso
Esta gráfica muestra, por lo menos la de 30 minutos, que cuando se conoció la noticia tuvimos movimientos bajistas y ahora está corrigiendo. Y eso tiene sentido porque estamos en niveles de precio clave. Como les mencionaba, línea de tendencia hacia el alza y los 1.40, que son los niveles que al parecer va a tratar de respetar durante esta sesión. Fíjense en lo siguiente, el precio no tiene una tendencia muy marcada hacia el alza, pero sí existe una. Tenemos un primer nivel de soporte a través de la acción del precio en 1.40,12 y por otro lado tenemos una pendiente hacia el alza que es esta, que limita el movimiento alcista por parte de este instrumento. Así que tenemos este techo que nos queda en 1.41, esa línea de tendencia hacia el alza que también está funcionando como resistencia y en la parte inferior tenemos en largo plazo una tendencia alcista y por otro lado un soporte a través de la acción del precio en los 1.40,12. Esos serían los niveles para este instrumento durante el día de hoy. Así que eso con la libra frente al dólar. ¿Qué ha pasado con el euro frente al dólar? El euro frente al dólar sigue exactamente en la zona de congestión entre los 1.2450 y los 1.2247. No ha salido de ahí, pero lo interesante es que ayer llegó a los 1.2247, se frenó ahí y hoy día está rebotando hacia el alza. Súper interesante porque se acuerdan que les había mencionado que cuando el mercado está en rango, en la peor zona para entrar es la mitad del rango, lo ideal son los extremos. Bueno, estamos en los extremos y en estos extremos pueden pasar dos cosas. O rebota hacia el alza para buscar nuevamente los 1.2450 o por lo menos los 1.24 o quiebra los 1.22,47 y busca el soporte de más largo plazo en los 1.21,67 que lo tiene a través de la acción del precio. Donde también muy cerquita tenemos esta media móvil que es una media móvil, les digo de inmediato. Ay, déjenme ver si la puedo... Ahí está, de 100 periodos, perdón. El pulso me estaba fallando. Así que eso es lo que hemos tenido en términos de movimientos diarios. Ahora, datos fundamentales provenientes desde la economía de la zona euro. Tuvimos durante el día de hoy, porque hoy día se daban a conocer datos claves que tenían relación a las cifras de inflación. Y fíjense en lo siguiente, el IPC subyacente en la zona euro mostró una caída. En realidad no una caída, una mantención en un 1%. No logró avanzar hacia el 1,1% que era lo que el mercado esperaba. Se quedó completamente estático en un 1%. Eso no ayuda a que el Banco Central Europeo busque generar un cambio en la tasa de interés en el corto plazo. ¿Por qué? Porque dado que la cifra de inflación no se acerca al 2%, ni tenemos una curva que va hacia el alza, no hay mayor presión para que el Banco Central Europeo haga algún cambio en su tasa de interés. Por otro lado, el IPC en la zona euro en términos generales y analizados sí fue positivo, porque logró quedar en un 1,4%, que era lo que el mercado estaba esperando. Creció de un 1,1 a un 1,4 y la tasa de desempleo en la zona euro nuevamente cayó de 8,6 a 8,5%. Eso también es positivo porque quiere decir que el mercado laboral está cada vez más sólido, permite tener una tasa de desempleo cada vez más baja, así que eso debería ayudar a que la economía salga adelante con un mercado laboral mucho más sólido. Así que eso es lo que hemos tenido como información. Por un lado, IPC general que subió al 1,4%, tiene esa leve pendiente hacia el alza. De hecho, veamos el gráfico histórico para ver la curva. Fíjense, déjenme agrandarlo un poquito más. Ahí sí. Esta es la curva. Esperen un segundo. Voy a ponerlo solamente de un año, ¿ya? Esta es la curva. Si se fijan, la lectura del mes anterior, déjenme un segundo que aquí el gráfico no me deja verlo bien. Perfecto, ahí sí. Esta es la curva de la cifra de IPC general desde el mes de enero prácticamente del año 2017, desde enero del 2017 hasta ahora. Y la curva venía hacia la baja.
y los últimos meses venía muy marcado hacia la baja. Teníamos 1.4, 1.3, 1.3, luego 1.2, 1.1, o sea, claramente estaba mostrando síntomas de que estaba con una pendiente bajista y eso no era bueno para el Banco Central Europeo. Efectivamente, eso es lo que generaba la incertidumbre respecto a si podíamos tener algún cambio en la tasa de interés. Pero con la cifra del día de hoy, con una cifra de IPC que mostró una recuperación de un 1.1 a un 1.4, eso es algo positivo, a pesar de que la cifra de IPC subyacente se mantuviera estática. Quiere decir que claramente la cifra de IPC general está muy dependiente de la energía y de los alimentos, que si hay alguna variación muy fuerte en ambas cifras podría dañar la cifra de IPC general, pero mientras eso no ocurra, entonces tendríamos que tener un buen augurio para las cifras de IPC general ya en el largo plazo. El dato se coloca en línea con las previsiones para todo el año del Banco Central Europeo. Recuerden que ellos están inmersos ya en un debate sobre la forma, el momento de poner fin al programa de compra de bonos de 2,55 billones de euros que se lanzó en el año 2015 para tratar de combatir la amenaza de deflación. Y el aumento que tuvimos el día de hoy en la cifra de IPC general es el ritmo más rápido en lo que va de año. Y eso se debe principalmente a una Semana Santa adelantada que elevó el precio de los paquetes de vacaciones, de alojamiento, y eso ayudó a que la cifra subiera en realidad. Eso fue el principal motor de la cifra de IPC hacia el alza. Así que ojo, porque si no llegásemos a tener ese motor ya durante el mes de abril, posiblemente podríamos tener una nueva contracción de la cifra de IPC general. Así que no es para estar tan alegres por el momento. Por eso la cifra, el movimiento del precio del euro-dólar hacia el alza fue agotado y no logró quebrar los 1.23 y en este momento se encuentra por debajo de ese nivel psicológico y al mismo tiempo por sobre los 1.22,49. Eso es lo que tenemos para este instrumento para esta sesión. Ahora, de continuar viendo movimientos hacia el alza, de ver un quiebre de los 1.23, obviamente ahí ya se abren caminos para los próximos niveles de resistencia y a través de la acción del precio tenemos los 1.23,22 y luego de eso ya se viene la siguiente zona de los 1.23,40. El soporte se sigue manteniendo en los 1.22,49. Eso es lo que tenemos para el euro frente al dólar norteamericano durante este día. Ya pasando a otros mercados, vamos a las criptomonedas. El Bitcoin cotiza en la zona de los 7.039. Ayer no logró romper los 7.403 que teníamos marcado como resistencia. De hecho, se detuvo en esa zona y hoy día nuevamente está presionando hacia la baja. Eso es lo que hemos tenido como movimiento en términos técnicos. En general, no hemos tenido muchas noticias durante las últimas horas en relación al mercado de las criptomonedas. Está comportándose netamente de manera técnica. Fíjense que este instrumento ya logró moverse de manera similar a cómo se mueve una divisa, una materia prima, etc. Ya tenemos historia de movimientos hacia el alza, ya tenemos historia de fuertes movimientos hacia la baja, ya tenemos niveles de soporte, ya tenemos niveles de resistencia. Ahora se puede hacer trading de las criptomonedas, por lo menos del Bitcoin, que es una de las criptomonedas más antiguas que existen en lo que llevamos en estos años desde que existieron las divisas digitales. Pero ya podemos tener algo de historia para poder hablar de hasta dónde puede llegar el precio, qué niveles de soporte son. Recuerden que si bien estamos tomando datos del pasado, los rendimientos pasados no son indicativos de rendimientos de precio futuro, pero la historia nos dice algo. Antes, cuando teníamos al precio acá, y mirábamos la gráfica hacia atrás y no teníamos historia, era muy difícil saber hasta qué punto iba a llegar el alza del Bitcoin. Pero hoy en día, con este movimiento hacia el alza, ya tenemos un máximo histórico, algo que no existía antes. Así que ya tenemos un freno que la mayoría de los traders va a estar mirando, que fue en los 19.750. Ya sabemos que en el último tiempo el precio no ha sido capaz de quebrar los 11.500 hacia el alza. Ya sabemos que tiene un soporte también a través de la acción del precio que tiene acá, y eso está en torno a los 5.420, interesante. También sabemos que el precio ha usado esta línea de tendencia bajista en el pasado como soporte, así que podría seguir utilizándola en el futuro a medida que sigue manteniendo la pendiente hacia la baja. Y la pendiente hacia la baja la sigue manteniendo porque el precio está por debajo de la media móvil de 100 y también por debajo de esta línea de tendencia bajista también. Así que interesante, ya podemos hacer más trading con algo de historia por parte de estos instrumentos, así que cuando analicen el gráfico
empiecen a analizarlo también como analizan los niveles técnicos para cualquier otro instrumento en la plataforma de trading. Lo otro que tienen que añadir, sí, a diferencia de las divisas, es que aquí no estamos hablando de una economía, sino que estamos hablando de otros temas que influyen al precio del Bitcoin, como ya lo mencioné en un seminario hace un tiempo atrás, que tiene que ver con regulación, tiene que ver con bloqueos de exchange, tiene que ver con bloqueo de publicidad, etcétera. Un montón de otras cosas que no afectan a las divisas en particular. Así que eso para el Bitcoin dólar. Los niveles para el día de hoy tenemos los 7.400 en la parte superior y en la parte inferior vamos a tomar el mínimo que se alcanzó durante el día 1 de abril y eso está en 6.401. Esos serían los niveles para el Bitcoin. Pasando ya al mercado de materias primas, el oro se mueve hacia el alza durante esta sesión de trading en particular. Hoy día tuvimos una noticia proveniente desde Estados Unidos. Recuerden que China anunció aranceles sobre productos estadounidenses por un valor de 50.000 millones de dólares, lo que generó más nerviosismo ante una eventual guerra comercial. Y eso lo entregó tras el cierre de los mercados. Tras el cierre de los mercados, Pekín dijo que iba a imponer este arancel adicional. ¿Se acuerdan que yo ayer ya les había dicho de otros aranceles? Bueno, cuando cerró la sesión hoy día de Pekín, tenemos una nueva noticia y son 50.000 millones de dólares en importaciones estadounidenses que van desde los autos, químicos y maíz hasta cigarros y tabaco, o sea, todo, ya prácticamente todo lo que viene importado desde Estados Unidos tiene aranceles y mucho mayores. Y a raíz de lo mismo, tuvimos un tuit por parte de Donald Trump. Él dijo, no estamos en guerra comercial con China, esa guerra fue perdida hace muchos años por las personas tontas o incompetentes que representaban a Estados Unidos. O sea, tuvo que salir a calmar un poco los mercados, porque saber que nuevamente tenemos esta imposición de aranceles es bastante importante. Así que la caída del apetito al riesgo aumentó la aversión al riesgo, aumentó la demanda por parte de instrumentos de refugio. Eso hizo que este instrumento se moviera hacia el alza. Así que por eso estamos teniendo el movimiento del oro que pasó desde mínimos en 1.330 dólares la onza a máximos en torno a los 1.348. Estamos hablando de movimientos de más de 18 dólares la onza. Y en gráficos de una hora todavía se ve que el precio puede continuar con el movimiento alcista porque no tenemos velas de corrección. El próximo nivel de resistencia estaría en los 1.350 y luego de eso, ojo con la línea de tendencia bajista que quizás podría tratar de quebrarse si es que continúa la incertidumbre dentro del mercado. Y si eso es así, el próximo nivel de resistencia estaría en 1.360. ¿Qué pasa con el petróleo? El petróleo hoy día tiene algunos movimientos hacia la baja. Lo que hemos visto el día de hoy es que logró quebrar los 63,23 dólares el barril y tocó el siguiente nivel de soporte que teníamos destacado en 62,19. Ahora está en búsqueda de ver si es que genera si respeta finalmente los 62,19 o continúa en búsqueda de la línea de tendencia que va hacia el alza, y esa línea de tendencia que va hacia el alza estaría en torno a la zona de los 61,34, que es justamente donde tenemos un 61,8% de un Fibonacci. Recuerden que ayer conocíamos los datos del ADP. Déjenme ver aquí. Déjenme ver ahí, un segundo. No, los inventarios del API no los veo por aquí, los inventarios de petróleo. A ver. Acá está. Los vamos a conocer hoy día. Se espera, y eso es a las 10:30 de la mañana hora de Nueva York. Se espera que tengamos una cifra menor a la reportada del mes anterior. Hemos tenido información proveniente desde el Medio Oriente en particular, porque hoy ya hemos conocido que Irak podría llevar a cabo operaciones de fuerzas especiales contra militantes del Estado Islámico en Siria para evitar que sigan infiltrándose en Irak. Eso trae un poquito de incertidumbre dentro del mercado, eso podría afectar también cualquier tipo de provisión proveniente desde el mercado petrolero, pero lo que está afectando principalmente al barril de petróleo y al precio del barril de petróleo viene de la mano de esa información que yo les había mencionado
hace un par de días atrás que tenía relación a Arabia Saudita y la disminución del precio de venta de su barril de petróleo ante una menor demanda futura que se espera para el barril de petróleo. Así que eso es lo que ha estado afectando en particular el precio de este instrumento, y de continuar con el movimiento hacia la baja, el próximo nivel de soporte ya estaría en 61,23. La resistencia en este momento se transformó en los $64 el barril. Ahora me habían preguntado el día de ayer también por la correlación entre el dólar CAD. Un segundo, vamos a poner aquí, a ver si recuerdo la contraseña. Un segundo. Eso es. Vamos a ver la correlación entre el dólar CAD y el petróleo. Vamos a ver si encontramos. Y la correlación en este momento es inversa, pero también es poco significativa en gráficos semanales. En gráficos mensuales se ve mucho mejor. De hecho, fíjense cómo ha cambiado la correlación. Antes teníamos una correlación que era de menos 0,95, o sea, prácticamente todo el movimiento del dólar CAD venía explicado por el movimiento del precio del barril de petróleo. Eso no es así hoy en día. No es así hoy en día. Hoy día tenemos una correlación de menos 0,43. Es inversa, quiere decir que si uno se mueve en un sentido, el otro se mueve en el otro sentido, pero dado que la correlación es tan baja, menos 0,43, no la consideramos para poder explicar los movimientos dentro del precio del barril de petróleo. No en gráficos mensuales, no en gráficos semanales, es una correlación muy, muy baja la que ha estado teniendo el dólar CAD con el precio del US Oil. Así que para que lo tengan presente, ya que me habían preguntado el día de ayer, yo les había mencionado que efectivamente, históricamente estos instrumentos, el australiano dólar y el oro versus el dólar CAD y el petróleo, tenían un coeficiente de correlación interesante, pero hoy en día no es así. Entonces tienen que estar siguiendo de cerca este dato, porque lo ideal es que hablemos de correlación cuando la cifra esté llegando al menos 1 o llegando al 1, pero cuando está alejado de esas cifras, por debajo de los 80 y por sobre los menos 0,80, no estamos hablando de niveles de significancia importantes. Así que para que lo tengan presente. Y ya por último, mirando el mercado accionario, tenemos al Standard & Poor's, ya les había mencionado, hay aversión al riesgo. Eso quiere decir que hemos tenido movimientos bajistas por parte de estos instrumentos y justo se fue la línea de tendencia que teníamos marcada acá, pero la marco de inmediato y el precio está justamente buscando quebrar esta línea de tendencia hacia el alza que trae desde el año 2016, los primeros días del año 2016. Sí, y déjenme trazar una última cosa acá, que es este Fibonacci, donde el próximo nivel de soporte ya importante viene en los 2.467. Fíjense en el gráfico diario, el precio rompió ya la línea de tendencia alcista, con las caídas que tuvo durante el día lunes. El martes no logró quedar por sobre la línea de tendencia alcista tampoco. Hoy día nuevamente está con movimientos hacia la baja. El próximo nivel objetivo lo entregan estas dos mechas, 2.528. De continuar con las caídas, ese se podría ser el próximo nivel de soporte. Y en extensión los 2.467. Ojo que si es que logra romper el 38.2% del Fibonacci, confirmaría que la presión bajista para el Standard & Poor's es aún mayor, y eso podría llevarnos a ver una gran corrección en los índices accionarios a partir de este tema de la guerra comercial y las imposiciones de aranceles por parte de China, que claramente van a afectar las ventas de aquellas empresas de Estados Unidos que exportan hacia China. Por eso el índice accionario se está moviendo hacia la baja, para que lo tengan presente, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Ya hemos llegado al final del seminario de apertura de los mercados del día de hoy. Por favor, me dejan saber si es que tienen alguna duda en particular. También recuerden que pueden enviar un correo de información @avatrade.com, ahí lo puedo revisar también para poder asistirles.
No, al parecer no hay más preguntas, así que, bueno, sí, aquí me llegó justo una. Javier me dice, ¿me puedes ayudar a entender la razón de la baja de la soya? ¿Algún fundamental afectó? Buena pregunta. Vamos a ver de inmediato. Déjame ver si lo encuentro acá. Un segundo. Voy a ver si es que encuentro alguna noticia relacionada a la soya para poder tratar de... Sí, tengo una noticia. Y esa noticia tiene que ver con la imposición de los aranceles por parte de China. ¿Te acuerdas que acabo de mencionar que China acaba de anunciar hace un par de horas cuando cerró la sesión en Pekín, que iba a imponer a Estados Unidos nuevos aranceles por 50.000 millones de dólares? Bueno, el arancel también influía a la soya. Anunció aranceles del 25% a la soya en particular. Y eso es harto. Eso claramente afecta el precio de este instrumento. ¿Por qué? Porque si existe esta imposición a los aranceles de un 25% a la soya por parte de China, eso significa que probablemente los consumidores en China dejen de demandar soya proveniente de Estados Unidos en la medida que lo venían haciendo. ¿Por qué? Porque sale más caro, así de simple. Y si eso ocurre, va a existir un exceso de oferta. Y si hay un exceso de oferta, el precio de la soya tiende a caer. Es por eso. Sí que sí, teníamos ese dato en particular, que es lo que ha estado afectando al precio de la soya en particular. Perfecto, me dice que estamos ok, excelente, ningún problema. Luis me pregunta si podemos ver el Nasdaq rápidamente. Bueno, veámoslo rápidamente. Acá está. Muy parecido al Standard & Poor's. Muy parecido al Standard & Poor's. Todo tiene que ver con los aranceles. Ojo con ese tema. Si sigue dándose, que siguen China entregando mayor imposición de aranceles a Estados Unidos, podría continuar afectando al mercado accionario. Ahora, el Nasdaq, a diferencia del Standard & Poor's, Luis, no ha logrado quebrar la línea de tendencia hacia el alza que trae desde el 2016. Déjame trazar un Fibonacci de largo plazo. Todavía le queda espacio para ir a buscar el siguiente nivel de soporte en 5.923. La tendencia es bajista porque el precio acaba de quebrar la media móvil de 200 y está hace rato por debajo de la media móvil de 100. Y tenemos el próximo nivel de soporte en los 6.233 a través de esta acción del precio. Luego de eso tenemos el siguiente nivel en 6.163 y después 5.923. Si continúa la incertidumbre dentro del mercado accionario y estas noticias como las que conocimos ayer y al día de hoy, que tienen que ver con este temor de que pueda existir una guerra comercial entre China y Estados Unidos, posiblemente los precios de los índices accionarios continúen presionados hacia la baja. Así que para que lo tengas presente también. La resistencia para el día de hoy es 6.467. Así que eso, bueno, ya hemos llegado al final del seminario. Les recuerdo visitar la página de avatrade.cl para que puedan tener información respecto a los distintos instrumentos que pueden operar con AvaTrade, las plataformas y por supuesto nuevos servicios. Y ya nos vemos el día de hoy en la tarde para un seminario de aprender a crear un plan de trading. Eso es a las 5 de la tarde, hora de Chile. Que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego.